Bien, pues sean todos bienvenidos, muy buenos días todavía en esta hora. El día de hoy quiero compartir voy a comenzar, es una serie solamente de 2 estudios que están dirigidos a los adolescentes y a sus padres específicamente. Este primer estudio lo he titulado Errores que usualmente cometen los adolescentes. Y la segunda parte de este estudio, que le voy a dar la próxima semana con el favor de Dios, se va a llamar Errores que los padres cometen con sus hijos adolescentes. Estas enseñanzas son un fruto sobre todo de la experiencia, del trato con jóvenes, del trato con adolescentes, con sus padres, y mirando en qué suelen desviarse los jóvenes, pero también en qué sus padres no les suelen ayudar e incluso a veces les son un tropiezo. He querido compartir estos 2 estudios para, número 1, motivar a los adolescentes a que una vez viendo los errores en los cuales pueden incurrir, los eviten, puedan saber. Si alguien te pone, es como en la calle, ¿verdad? Vemos a veces coladeras destapadas, baches muy grandes, y pues alguien se digna a poner una llanta, un cordón, algo, para que cuando tú vengas en un automóvil o en lo que vengas manejando, pues lo veas y te hagas a un lado. Pero si nadie te pone esa señal, el riesgo que corres es que puedes un día pasar por encima de ese bache y caer encima de él, con todo el daño que eso puede significar. Entonces, estos 2 mensajes van a estar orientados para instruir, para advertir, pero también con la finalidad de que se pueda corregir. Porque muchas veces, la palabra es tal que nos deja ver nuestra condición y pensamos, ya hice esto, ya cometí esto, o ya hice esto que hoy entendí que no está bien, ¿qué puedo hacer ahora? Un punto muy importante es que siempre se puede hacer algo. Es cierto que a veces no todo se puede corregir, porque lo que está hecho está, pero a veces se pueden revertir muchas de las cosas cuando tú tienes un conocimiento de saber qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer? Si tú no tienes ese conocimiento, por más que entiendas que algo está mal en tu vida, pues no sabes cómo arreglarlo, ¿verdad? Es como, no sé si tú alguna vez te ha pasado que has tenido algún desperfecto mecánico en un vehículo, en tu casa, ¿verdad? Un boiler, la estufa, no sé, algún aparato. Dices, ya sé que no funciona, pero ¿y ahora qué hago, no? Y a veces abrimos el cofre y esperamos encontrar un letrero que nos diga aquí, pero pues no hay. Si no sabes mecánica, pues te quedas de a 6 viendo las mangueras, los metales, le mueves, le jalas, pero pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque no sabes. Sabes que está mal, pero no sabes cómo corregirlo. Entonces, estas enseñanzas buscan proveerte instrucción y herramientas para que una vez viendo cuál es el estado de tu vida, de tu familia, pues tengas por lo menos una base para saber hacia dónde debes dirigirte. Y ya esa es una grande ganancia cuando tenemos que ver lo que nos indica nuestra propia vida. Vamos a leer Eclesiastés 11, versículo 9, un texto que está dirigido especialmente a los adolescentes y jóvenes. Dice la palabra de Dios: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 2 cosas muy importantes quiero ver antes de que podamos orar. Lo primero es que Dios no es un aguafiestas, porque comienza este texto diciendo: alégrate, joven, en tu juventud. Dios nos ha dado la vida para disfrutarla, para que seamos bendecidos en ella. Y dice la Escritura que Dios se goza también en el gozo de nosotros, siempre y cuando sea un gozo adecuado y correcto. Y la Escritura te dice: alégrate en tu juventud y toma placer, deleítate, regocíjate en las cosas de tu corazón, en estos días que estás viviendo. Pero luego nos da una debida advertencia, dice: anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero recuerda algo: de todo lo que hagas vas a ser juzgado. Nada más no se te olvide eso. Es muy importante entenderlo, porque si no tenemos esta enseñanza que puede parecer tan simple, a veces nos imaginamos como que la vida se nos va, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Se quieren comer el mundo, piensan que se les va a acabar la juventud y quieren vivir a 100 por hora
y quieren hacer todo y agarrar todo y tomar de todo y hacer todas las cosas y abarcan mucho y no aprietan nada y a veces acaban con proyectos bifurcados, a medias, empiezan cosas, nunca las terminan. ¿Por qué? Porque no entendieron el principio. Sí había que deleitarse, pero tenía que tener una dirección en todo ello. Y lo importante aquí es que Dios nos quiere dar a entender, la vida es para disfrutarla, sí, pero disfrutarla de una forma correcta. Satanás siempre trunca los conceptos de Dios y les da un significado que Dios no tenía en su corazón dar. Y al darlo y las personas abrazarlo, entonces vienen las confusiones, entonces vienen las dudas, entonces vienen los fallos, los errores que se cometen. Y precisamente este texto nos indica, sí alégrate, sí gózate, sí disfruta, sé bendecido en lo que hagas. Nada más acuérdate que la vida un día va a terminar, como la vida de todos, y vas a darle cuentas a Dios. Es lo que tienes que entender. Vamos a orar. Quisiera que pidiéramos a Dios, oremos y roguemos a Dios su bendición para esta palabra. Señor, te damos gracias porque entendemos que en verdad tú nos amas, porque nos has dejado la vida y nos has dado buenos tiempos en todo sentido para poder ser bendecidos. Padre, hoy queremos, Señor, pedirte, ayúdanos por favor. Queremos entender qué errores usualmente suelen cometer nuestros jóvenes y aquellos que hoy son adolescentes, Señor, permíteles ser advertidos, que puedan mirar esa señal en amarillo o en rojo, que puedan mirar el agujero, el precipicio que está delante de ellos, para que no corran hacia él, sino puedan detenerse y comprender que están siendo librados de la muerte. Háblanos, por favor, enséñanos y permítenos comprender para ser llenados de herramientas para poder buscarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy, Señor. Amén. Amén. La adolescencia es una edad muy hermosa, es una edad donde las personas prácticamente, los jóvenes, están como naciendo. Cuando uno nace después del vientre de su madre, pues uno percibe el aire, uno percibe la temperatura, empieza a ver una vida y no es la más agradable, ¿verdad? Porque el niño estaba en un lugar muy cómodo, calientito, comiendo, protegido de todo y de repente sale a tener que respirar, ya a valerse por sí mismo del todo. Ya era un ser autónomo, independiente, pero tenía todas las condiciones para vivir cómodamente. Y cuando nacemos, la vida es hermosa, pero nos recibe siempre de una forma complicada. Bueno, la adolescencia es como una especie de segundo nacimiento porque el correr de las hormonas en el cuerpo es un mirar la vida de otra forma, es como ponerse unos anteojos y empezar a mirar algo que antes no podías ver. Empezar a encontrar cosas que siempre estuvieron delante de ti, pero no tenías la capacidad de poderlas percibir porque no estabas en la edad adecuada. Entonces, la adolescencia es una edad muy hermosa, pero también está llena de peligros por lo mismo. Así como un bebé es frágil cuando nace, y si no lo cubres bien, un aire que le pueda dar una pulmonía. Y como es tan pequeño y su masa es tan corta, es tan ligera, cualquier aire lo puede enfermar muy fácilmente, sus pulmones apenas están funcionando, su sistema inmune todavía no funciona al 100% y requiere muchos más cuidados porque es especialmente vulnerable. Bueno, un adolescente es algo similar todavía, ya no físicamente, ya está fuerte. De hecho, la adolescencia, como veremos después, una de las características de los jóvenes es su fuerza, son fuertes, pero ahora son muy vulnerables en su mente y en su corazón. Ya la vulnerabilidad, ya el peligro no es tanto físico, porque son fuertes, se valen por sí mismos, corren, brincan, juegan, se desvelan, tienen mucha fuerza, pero ahora su mente y su corazón son muy vulnerables. Y así, ¿cuántos padres se esmeran en cuidar a sus hijos, los envuelven, los cargan, los amamantan, los alimentan, no quieren que les den ni un pequeño airecito y están encima de ellos todo el tiempo? Está bien, pero a veces cuando llegan a la adolescencia, los dejan que anden solos y no se dan cuenta que siguen siendo tan vulnerables. Es más, son más vulnerables que cuando eran niños, porque ahora no es su cuerpo lo que está en riesgo, ahora es su mente y es su corazón. Vamos a leer la siguiente diapositiva. Esta nota ocurrió en este año, hace unos meses, y dice: un adolescente mató a un niño de 9 años por un videojuego en Colombia.
El hecho ocurrió la noche del pasado 5 de junio, es de este año, cuando el pequeño disfrutaba de un videojuego. Los padres de la víctima denunciaron la desaparición de su hijo, el de 9 años, luego de hablar telefónicamente con él y no volver a tener noticias sobre su paradero. El cuerpo fue encontrado al siguiente día en un lote baldío. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió con este niño? Dice la nota que esto inició con una apuesta en un videojuego de Xbox, esas consolas de videojuegos que este año, ¿verdad?, los reyes le van a llevar a sus hijos de regalo a muchos de sus niños. Tras el juego, los dos menores salieron a la calle a pelear, eran vecinos, pero en un momento el más pequeño cayó al piso, era un niño de 15 años, el que peleó contra este de 9, y el mayor le lanzó una piedra. El golpe le quitó la vida de inmediato. Tras el hecho, el cuerpo del niño estuvo desaparecido y lo encontraron en un paraje muy cerca del colegio donde estudiaba. Durante las verificaciones, los investigadores contactaron al adolescente, pues tenían informes de que estuvo con este pequeño que estaban buscando. Ante las preguntas de los funcionarios, el joven reconoció que lo había golpeado y propinarle las lesiones que le causaron también la muerte. La fiscalía imputó al señalado infractor del delito de homicidio agravado, el cual fue aceptado. Era un menor de edad. Un juez del sistema de responsabilidad penal para adolescentes impuso medida de internamiento preventivo al joven de 15 años. Sí, fue un pleito de un problema de un juego y yo pregunto, ¿y dónde estaban los papás? Lo soltaron al niño, ¿verdad? Tanto al chiquito de 9 años como al adolescente de 15, los dejaron solos, hicieron una apuesta, eran vecinos, perdieron, ganaron, no sabemos qué pasó. El caso es que el de 15 golpea al de 9, porque no tiene conciencia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, ese es el primer punto que vamos a ver de los errores que suelen cometer. Falta de supervisión, ¿sí? Falta de supervisión, y el adolescente, repito, ya no es el bebecito que se enferma con un aire, ¿verdad? Pero ahora tiene una capacidad, tiene un cuerpo ya como de un adulto y puede hacer cosas como un adulto, pero sin la madurez de un adulto, sin la prevención de un adulto, y eso es muy peligroso también. ¿Qué es un adolescente? ¿Qué es la adolescencia? Y notas como estas ya son el pan de cada día, que los niños a través de los videojuegos los engañan, se van de sus casas, hacen locura, les lanzan retos, algunos se medio quitan la vida, se asfixian, están solos, no son conscientes. Un adolescente, del latín adolescere, que crece la palabra, quiere decir crecer o llegar a la madurez. No viene como comúnmente se cree de la palabra adolecer, que significa carecer de algo. No tiene que ver con que adolezca, que le falte, sino más bien es la palabra el que se dirige hacia la madurez. Otro sinónimo es joven, en otros idiomas, en el latín se parece más a la palabra joven, uno que está creciendo, pero todavía no es un adulto. Está en una etapa intermedia de desarrollo entre la niñez y la edad adulta, pero ni es niño y tampoco es adulto. Está en una transición de la niñez a la edad adulta, pero eso también conlleva cambios físicos muy importantes. Siguiente, por favor. Científicos, filósofos, pensadores e investigadores han llegado a una conclusión. La adolescencia y la juventud son etapas muy hermosas. ¿Por qué? Porque la capacidad física está al máximo. Por eso digo que los adolescentes se quieren comer el mundo, ¿verdad? Sienten que todo les queda pequeño, que todo lo pueden hacer. Nada hay que se les complique. Se aprende todo con facilidad también. Los adolescentes, puesto que están saliendo y están llenos de fuerza, fácilmente pueden aprender muchas cosas, adquirir nuevos trabajos. Las empresas buscan siempre jóvenes, porque los jóvenes pues se enferman menos, tienen más fuerza, no se cansan tanto, además les pueden pagar menos usualmente porque no tienen experiencia. Entonces hay mucho trabajo para un adolescente. También poseen mucha iniciativa. Obviamente eso puede ser tanto una ventaja como un riesgo también, porque hay iniciativa pero no hay madurez, no hay conciencia de muchas situaciones. Entonces la iniciativa tiene que ser frenada, tiene que ser guiada por un adulto responsable que pueda ir soltando la responsabilidad gradualmente.
También puede soportar mucha carga de trabajo. Por eso las empresas, repito, requieren usualmente jóvenes y adolescentes. Los jóvenes además suelen ser valientes y atrevidos, en gran parte porque son inconscientes de muchos peligros y por eso suelen ser muy intrépidos. Por eso en la Segunda Guerra Mundial había pilotos de aviación, decía un piloto, o hay pilotos intrépidos o hay pilotos viejos, pero no hay pilotos viejos e intrépidos, porque los intrépidos se mueren jóvenes y los que llegaron a viejos pasaron quizás por la intrepidez, pero no se mataron, y cuando se dan cuenta de los peligros, lo toman todo con más cuidado, ¿verdad? ¿Quiénes se matan casi siempre en los accidentes automovilísticos? Jóvenes. Es la primera causa de muerte en México, ¿sabe usted? De los jóvenes de 15 a 19 años y también de 19 a 24, son accidentes automovilísticos. ¿Quiénes se van a estampar en las motos? Los jóvenes, ¿verdad? La adrenalina, la falta de conciencia, suelen ser valientes y atrevidos. Y eso puede ser bueno. ¿Cuándo es bueno eso? Cuando hay una guía. Esto va entretejido con la responsabilidad de los padres también. Por eso es que un adolescente, por más que tenga fuerza, por más que tenga vigor, por más que tenga de todo, si no tiene una guía y una dirección, usualmente suelen cometer varios de los errores que vamos a ver. Siguiente. El doctor Glenn Schultz, en su libro Educación para el Reino, aquí tengo el libro, también la portada, dice: en el fundamento de la vida de la persona encontramos sus creencias. Estas creencias dan forma a sus valores y sus valores impulsan sus acciones. Recalco, en el fundamento de la vida de la persona encontramos sus creencias. Es lo que te infunden en casa. Y si no te lo infunden, pues lo que tú agarraste en la tele, en la internet, porque todos tenemos creencias, todos. Pero esas creencias después dan forma a los valores. Los valores es ya lo que tú consideras que es bueno, lo que tú consideras que es malo, lo que consideras que vale la pena, lo que piensas que no vale la pena. Y esos valores después es lo que te va a llevar a actuar. Van a impulsar tus acciones. ¿Dónde debieran darse esto? Pues esto debiera darse en casa, en la familia. Por eso es que la familia es la primera institución educadora. Antes que un niño vaya a la escuela no es responsable de educar, la escuela es responsable de instruir académicamente, pero la educación es responsabilidad de la familia, de los padres. Toda la educación es responsabilidad de los padres. Los maestros solamente coadyuvan porque están entrenados en materias específicas, estudiaron, son pedagogos o son tutores, son expertos en cómo transmitir conocimiento, pero ellos no educan. El problema es que cuando en casa no hay educación, entonces la escuela viene a tomar el papel de la familia, y eso es muy peligroso, porque no sabes qué tipo de moral tiene el maestro, la maestra, no sabes qué tipo de ideas tiene, no sabes qué valores le enseñaron a él o a ella. Y los maestros en las escuelas no solamente enseñan matemáticas, química ni biología, también infunden sus valores a través de su enseñanza, a través de su moda, de su pelo, de sus palabras, de la forma como hablan, de la forma como enseñan, de la forma, todo. Están siendo discipulados también. Entonces, muy importante, ese fundamento lo deben dar los padres en casa. ¿Qué ocurre entonces cuando el adolescente se excluye de casa? Va a tomar valores de quién sabe dónde y después va a tomar acciones que después los padres se preguntan: ¿y eso de dónde se te ocurrió? Pues es que nunca le enseñaste realmente, ¿verdad?, lo que debía haber hecho. Y entonces el adolescente suele cometer, voy a dividir este estudio en 8 puntos, son 8 errores que he podido identificar. No son todos, por supuesto, pueden ser muchos más, pero la mayoría están englobados, los más graves de hecho, en estos 8 puntos. Vamos a mirar el punto número 1. Bueno, hay poca o nula conciencia del pecado, ¿sí? Un primer error que ellos suelen tener, así como un bebé que no está consciente que se puede pegar, se puede caer, pues sí, porque es inconsciente, ¿verdad? Se puede dar la vuelta el bebé, se puede atragantar. Si no estás vigilándolo cuando come y le metes la cuchara, se puede atragantar hasta con cualquier cosa, ¿verdad? Estornuda, tose, se le viene la comida por la nariz y no puede respirar y se ahoga.
¿Qué requiere? ¿Quién lo ayude? Bueno, el adolescente está llegando a una edad en la cual la Biblia, por eso es tan importante la Biblia, lo hace sujeto de juicio. Ya no es solamente un niño que, qué bonito niño, que lo llevas a todos lados, ya el adolescente empieza a despertar, a tener una conciencia, pero esa conciencia no implica que esté consciente del pecado. No está consciente tampoco de la muerte, no está consciente de la eternidad. ¿Quién debía haberle enseñado eso? Sus papás. Ellos debían haberle enseñado eso. Eso lo vamos a ver en el estudio posterior, si no me voy a alargar muchísimo, porque los adolescentes cometen errores y usualmente van de la mano de los errores de los padres. Casi siempre va uno y viene el otro. Y por eso algunos le llaman a la adolescencia la etapa de las facturas. Las facturas de la niñez se pagan en la adolescencia. Y las facturas de los compras de la niñez, de la adolescencia, las pagas después ya tú solo en tu vida adulta. Es un punto muy importante, poca o nula conciencia del pecado. Por esa causa, la Escritura nos enseña que la vida de los adolescentes suele estar casi siempre sucia. Vamos a leer el texto siguiente, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Este texto implica que el camino del joven está sucio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y por qué suele estar sucio el camino? La palabra limpiar, está en un contexto moral, quiere decir que suele haber pecado, suele haber malas decisiones, suele haber acciones que por falta de valores y por falta de creencias correctas, impulsaron a ese joven a tomar decisiones no adecuadas. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino si es que ya se enredó en algo de esto? La única solución, guardando la palabra de Dios. Porque la palabra, número uno, te va a transmitir una creencia correcta, te va a transmitir un valor correcto de lo que es bueno y de lo que es malo. La Biblia maneja mucho los blancos y los negros. Y para el mundo todo es gris, nada es blanco, nada es negro, o sea, nada es bueno, nada es malo. Depende cómo tú lo veas. Y eso genera mucha inquietud. Entonces, si yo robo a esta persona, está bien, pero si él me roba a mí, está mal, ¿no? ¿Cuánta gente se queja de los políticos que roban? Y sí roban, ¿no? La verdad, es que sí roban. Pero luego, esa misma gente que se queja de que roban es la gente que le pone el diablito a su medidor de luz. Y también están robando. O sea, ¿dónde está la moral? ¿Qué va a entender tu hijo si él ve eso? Pues entonces realmente robar solamente está mal dependiendo de a quién se lo hagan. Si yo lo hago no está mal, pero si me lo hacen a mí, entonces ahí sí está mal. Porque entonces, ¿es malo o no es malo? Pues realmente no. Y eso ya te generó un valor. Robar no es malo. ¿Y qué dice la Biblia? No robarás. Punto. No te explica, no te da razones, no te da grises, no te dice, si eres Robin Hood, sí puedes robar, y no te da opciones. Esos son valores, esos son convicciones. ¿Con qué va a limpiar el joven entonces su camino? Con guardar su palabra. El primer error entonces es que los jóvenes suelen tener una poca o nula conciencia del pecado y la eternidad. No saben que se pueden morir, y lo digo de forma irónica, claro que se pueden morir, pero parece que no creen que se pueden morir, porque están despertando todavía a esa realidad y no son conscientes de que si toman esa moto y le dan a 200 por hora y además no saben, no tienen ni la pericia para manejarla, lo más probable es que si no se matan, pues queden inválidos, se rompan un brazo o peor, a veces le destruyen la vida a otra persona en un accidente. Es muy común todo eso. No son conscientes que si van a tomar una sustancia prohibida, les va a tener una consecuencia en su cuerpo. La segunda causa de muerte en México para los jóvenes suelen ser los suicidios. Y a veces le llaman suicidios porque los padres les da vergüenza reportar los pasones de droga que se dan los jóvenes. Se suicidó mi hijo. Se oye mejor se suicidó que decir se murió en una sobredosis de drogas, ¿verdad? Pues a veces se reportan así. Y yo se lo comento porque yo he conocido casos de primera mano y no dicen las razones. Y muchos jóvenes mueren de esa forma.
Se van a las discotecas, empiezan a tomar alcohol, luego empiezan a a fumar marihuana y luego aparte le ponen piedra o crack o quién sabe qué porquería les venden que luego ni es eso, es matarratas, veneno y sustancias que son dañinas, pero pues se las hacen, como no saben, ¿a quién le van a pedir consejo? Ni modo que le digan a su papá, ¿verdad? Oye papá, este crack es bueno o es malo, pues no le van a preguntar, lo van a creer, lo van a absorber y se acaban muriendo de sobredosis de sustancias prohibidas. Vamos a regresar a la anterior, hermana, de favor. Poca o nula conciencia del pecado y de la muerte. Esa nula conciencia también implica que los jóvenes no consideran que las jóvenes no consideran que se pueden embarazar, ¿verdad? Pues antes eran niñas, todavía hace unos meses eran niñas. Y cuando empieza su periodo, ¿verdad?, menstrual de las jovencitas y ya pueden engendrar, que no están preparadas para nada todavía, su cuerpo ya puede engendrar, pero es sumamente riesgoso. Engendrar un bebé antes de los 20 años, específicamente entre los 13 y los 17 años, es un factor de riesgo para un futuro cáncer cervicouterino. Pero ¿quién te va a decir eso? ¿Crees que un joven va a saber eso? Ni por aquí. ¿Qué anda pensando en la música, el artista, el baile, los juegos, el noviazgo, la fornicación, la pornografía? Andan en eso. ¿Qué se van a preocupar de que si se enferman? No, soy de hule. No tienen conciencia. No creen y los jóvenes no creen que pueden embarazar tampoco. Pues hace todavía unos meses eran niños, pero de repente ya se vuelven con un cuerpo que tiene la capacidad de engendrar una vida. ¿Quién les va a poner los límites para saber cómo no llegar a una situación donde puedan llegar a involucrarse sexualmente y quedar embarazada o embarazar? ¿Quién les va a decir eso? No puedo hablar de los adolescentes sin hablar de los padres, porque van entrelazados, ellos no tenían el conocimiento. ¿Quién los dejó? ¿Quién no les advirtió? ¿Quién no les dio la información? No, pues que yo para eso lo mando a la escuela, para que lo eduquen. No, te equivocaste. La escuela no es para que lo eduquen, tú debías haberlo educado en casa. Entonces, esa poca o nula conciencia obviamente los va a llevar a que tomen malas decisiones. Se van a equivocar. Van a tomar decisiones que los van a ir enredando gradualmente y que después los van a llevar a un estado tan triste, que a veces jovencitos antes de los 20 años ya han pasado por cuanto pecado te puedas imaginar. Son ya esclavos de sus propias pasiones y deseos y no hay nadie que les pueda decir nada porque a veces los padres mismos ignoran lo que está ocurriendo. Este primer error es de los más peligrosos, son temerarios, no cuidan su salud, tampoco creen que se puedan enfermar. Qué común es, está lloviendo, hace frío, ahorita que vienen temporadas de frío, ¿verdad? Tenemos sol en la tarde, pero en la noche empieza a hacer aire muy fresco ya. Tápate, hijo, tápate, hija. No, yo estoy bien así. Y sí, aguantas, pero te puedes enfermar. No estás consciente. Y a lo mejor te enfermas y no pasa gran cosa. Pero si no se corrige eso en algún momento de tu vida, ya no va a ser solo con un aire, ya va a ser con otras cosas, ya va a ser con otros riesgos. ¿Cuántos jóvenes hoy practican deportes de alto riesgo? ¿Sabes por qué se practica el deporte de alto riesgo? Por la adrenalina que genera en el cuerpo, por poner en riesgo tu vida en situaciones, para ponerlo al internet, para que te den un like, para que te digan que eres popular. ¿Y cuántos jóvenes han perdido la vida? Que por tomarse una foto subiéndose a un edificio donde no pidieron permiso, se acaban cayendo después. Y hasta publican los videos, ¿verdad?, de la muerte. Bueno, por lo menos su último video se murió haciendo lo que quería. Vaya, mal de muchos, ¿verdad? Dicen por ahí un dicho. Y ya se te perdió la vida de tu hijo por eso, porque no hubo límite, no hubo dirección, no hay conciencia en ellos. Si tú piensas que tu hijo, porque ya tiene voz de hombre, ya por eso está maduro, estás muy equivocado, ocupas madurar tú. Si piensas que tu hija, porque su cuerpo ya cambió y ya parece una jovencita, puede hacer lo que quiere y vestirse como quiera y ir donde quiera, estás muy equivocado como papá. No has entendido tu labor de educador. Y entonces el joven viene a esta conciencia que lamentablemente va a dejar secuelas para toda la familia. Aproximadamente, no puse estas estadísticas, pero aquí tengo un dato.
El 50% de los menores que ingresan a los tutelares son menores de 16 años de edad, ¿sí? Menores internados por diferentes delitos, lesiones, daño en propiedad ajena, delitos sexuales, tentativas de violación, delitos contra la salud, homicidio, secuestro. Qué fácil, ¿verdad? Un joven. Comentaba hace unos días, cuando era niño, mis primos me decían, vamos a tocar las puertas, y tocábamos el timbre y nos echábamos a correr, ¿no? Qué divertido. Una broma inocente, entre comillas, pero después ya no es tocar un timbre. Después, pues mira, pues llévate esto y véndelo en la escuela y nos vamos a mitades. ¿Cuánto? Pues 100 pesos el paquetito. Drogas. ¿Qué piensa el joven? Me ganó dinero rápido. ¿Tienen conciencia? No entienden, no comprenden, necesitan un guía, una ayuda. Y la adolescencia abarca desde los 12 o los 11 hasta los 21 años de edad aproximadamente. Un joven, porque tenga 20 años, no quiere decir que ya está maduro por eso, ¿sí? Todavía me acuerdo la última vez que tramitamos una visa para viajar a Estados Unidos, mi hijo tenía 20 años y yo tuve que pasar con él, porque a él no podían atenderlo solo. Y yo tuve que responder las preguntas por él, y él, más alto que yo él, pero yo iba a dar la cara por él porque él no es todavía tomado como un adulto. Dice, no, entonces no es consciente de lo que va a hacer, a qué van, a dónde van, etcétera, y fue como le pudieron dar el documento. Pero no es mayor de edad, hasta los 21 años en Estados Unidos. Yo tuve que pasar con él, y tuve que dar todo por él, y siéntate aquí, sígueme acá, y párate aquí, y ahora aquí, y no digas nada, y instruirlo en todo a todo. Poca o nula conciencia del pecado. Si eres adolescente, recuérdalo. Recuerda lo que dice Eclesiastés 11:9. Sí, deleítate, anda en los pensamientos de tu corazón, pero recuerda que le vas a dar cuentas a Dios. Este error va enlazado con el segundo. Vamos a mirar el siguiente. Segundo error que suelen cometer los adolescentes: no entienden que es la etapa donde van a definir el rumbo de sus vidas. Es otro error muy común. Los jóvenes suelen pensar que es la etapa de divertirse, de echar relajo, de jugar, de hacer todo lo que se les pegue la gana, pero también nadie les ha dicho que es la etapa donde van a definir el rumbo de sus vidas. Prácticamente lo que tú decidas en esta edad, usualmente de los 16 a los 21, por eso en las preparatorias, secundarias, suelen poner orientadores vocacionales, porque es muy frecuente que los jóvenes estudien carreras que después se dan cuenta que no tenían aptitud para poderlas llevar a cabo. Y pierden 1 o 2 años de su vida, o a veces hasta acaban una carrera y se dan cuenta que realmente no les gusta lo que están estudiando, para nada. Entonces, no entienden que es la etapa donde definen el rumbo, no solamente académico, no solamente su rumbo sobre de qué van a vivir, también definen el rumbo espiritual de sus vidas en ese tiempo. Vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 48. Tenemos un episodio en la vida de Jesucristo cuando era un joven, precisamente el niño Jesús, o el joven Jesús, 12 años. Cuando le vieron, dice la Escritura, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? No se fue junto con ellos. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años de edad, el niño Jesús, le llamaríamos aquí, ¿verdad? Porque a los 12 años, pues podemos llamarle ya jovencito, pero es un niño todavía. Él ya sabía perfectamente a dónde iba su vida. Los negocios de mi padre. Y también tenía una conciencia poco usual, ¿verdad? A su edad. No sabía, y dice, ¿por qué me buscaban? Como diciendo, pues ¿por qué se afligen? Pues yo tengo que estar aquí. Y su madre, su papá dice, pues sí, como que no entendió, pero su madre como que meditó en eso, ¿no? Pues, ¿de qué está hablando, no? Estaba con los doctores de la ley, haciéndoles preguntas. Un niño a esa edad no tiene esas inquietudes. Un niño de 12 años todavía está jugando con carritos, comiendo papas y buscando a ver qué hace allá afuera en la calle. Ya está preguntas de teología, preguntas respecto a Dios, preguntas respecto a la eternidad, preguntas respecto a la ley. ¿Por qué hacía esas preguntas también? No fue de gratis, porque sus padres lo instruyeron y lo enseñaron.
Se sentaron con él a abrir la Biblia, le instruyeron, le comunicaron verdades, le dieron creencias, le dieron valores. Era un ser humano como tú y como yo. En la adolescencia, vamos a volver al punto 2, se va a definir el resto del rumbo de tu vida. Si como adolescente no te cuidaste y embarazaste a una joven, pues a lo mejor te obligan a casarte. Y tú ni querías a la persona, ni la persona te quería a ti, pero para guardar la apariencia, pues ahora le cumples y te casas, aunque no sabes hacer absolutamente nada, pero ya estás casado. Y pues ahora a ver qué haces. Que no crees que te van a ayudar mucho. Si como jovencita no te cuidaste, ¿verdad? Y pensaste que lo mejor era darle vuelo a tu vida y dejar que tus hormonas corrieran y hacer todo lo que te viniera a la mente y te embarazas. Y tus padres tienen un poquito de principios, pues a lo mejor no te van a llevar a abortar, ¿verdad? Si no tienen ni principios, te van a llevar a abortar, ignorando que a lo mejor te pueden dejar estéril para el resto de tu vida. Y tienes un bebé, ¿y qué vas a hacer con un bebé a los 15 años de edad, a los 16? Cuando estabas estudiando la preparatoria y tenías anhelos de ser un licenciado en no sé qué, o ingeniero en no sé cuál, o estudiar no sé qué cosa, o aprender tal cosa, y ya no vas a poder ir a la escuela porque tienes un niño. Si bien te va, pues lo va a cuidar tu mamá, y qué culpa tenía ella, ¿verdad? Pues a veces los padres, en parte por mitigar la culpa, dicen, bueno, pues fue mi culpa, yo descuidé a mi hija, pues ya, yo te cuido al niño. Consuelo, ¿no? Y esos niños después van a crecer y crecen sin padres. Y es una cadena, es como una maldición, es una cadena de generación en generación, en generación, en generación. Porque el pecado así es difícil cortarlo. Joven, comprende que a esta edad es cuando vas a definir el rumbo del resto de tus días, para bien o para mal. No puedes sustraerte a esto. Vas a tener que tomar decisiones, buenas o malas, pero las vas a tomar. Y la ignorancia sobre no comprender lo que esta etapa significa implica que se va a perder mucho tiempo. Vamos a ver el siguiente punto. No recurrir a los padres o alguna ayuda, algún tutor, alguien en momentos de necesidad. Es otro error muy común de los adolescentes, que a veces va reflejado por la mala relación que tienen con sus padres, que va fijado porque a veces los propios hijos se dan cuenta que el papá pues no le va a ayudar, su mamá no tiene ninguna idea ni más remota de lo que le sucede, y tampoco intentan a veces, ¿verdad? Entonces se va dando una serie de complicidades, y los adolescentes suelen, cuando tienen un problema grave en su vida, ¿verdad? Como lo que te acabo de comentar, me metí en un problema, andaba vendiendo droga y me agarraron, tuve un problema con una banda y ya me quieren matar, fíjate que embaracé a una joven o ya me embaracé, y a veces no recurren a los padres, o más bien frecuentemente no recurren a sus padres. ¿A quién recurren? Al amigo, al primo, van a buscar en quién sabe dónde ayuda, y un problema que estaba así, después se hace así, porque te tomó otra mala decisión después de la primera mala decisión. ¿Por qué no recurren a los padres? Por la poca conciencia del pecado. ¿Por qué no comprenden lo que va a producir en ellos? Vamos a leer Proverbios 4:19. Dice la Escritura: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. La palabra impío aquí se refiere a una persona que no tiene piedad en su vida, alguien con falta de valores, de convicciones, y por lo tanto su vida se vuelve una vida como la de muchos jóvenes, sin una dirección, sin sentido, egoístas, nada más buscando lo suyo, impíos. No tiene que ser perversos precisamente, puede ser un impío bien portado, ¿verdad? Que cumple en su casa, que hace cosas buenas, pero es un impío finalmente. ¿Cómo es el camino de esas personas? Como en la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y muchos adolescentes lamentablemente entran a esta condición por la falta de principios y valores en su propia vida. Y empiezan a enredarse un camino aquí, están formando su futuro. Pero nadie les advirtió, nadie les instruyó, nadie se sentó a decirle: hijo, esto no está bien, esto así. ¿Sí?
Fíjense que es muy diferente como padre cuando un hijo hace algo. Por falta de instrucción, los padres mismos tienen una conciencia de ser copartícipes en esa mala decisión. ¿Por qué? Pues porque yo tampoco hice nada. No lo ayudé, no lo instruí, no le advertí, no lo detuve, no lo estorbé. Pero cuando los padres instruyen, muestran el camino, dan ejemplo, estorban, y aún así un joven toma una mala decisión, bueno, yo te puse todas las trancas para que no te equivocaras, pero tú aún así te quisiste equivocar. Pues ya qué hago. Te obstinaste, ¿no?, en el caminar. Suele pasar. Usualmente, si hay una buena relación, si Dios bendice tu vida y la crianza de tus hijos, no suele ser eso también, porque la bendición de Jehová te enriquece. Y hay una forma diferente. Pero a veces van en error. Y a veces hay vidas de jovencitos que tienen 16 años y ya parecen capos de la mafia, ya traen problemas con todo mundo, tienen pleitos con medio mundo, ya andan hasta armados, ya traen odios, rencores, son adictos a drogas, tienen un hijo por aquí. ¿Dónde estaban los papás? ¿Cómo llegaron a eso en tan corta edad? Por esos 3 puntos que estamos viendo. No hay conciencia del pecado, ignoran que ya están dándole el rumbo a su vida. Y esos jóvenes van a ser los futuros delincuentes que van a poner de cabeza a la sociedad. Los futuros terrores de la familia, los futuros terrores de su propia familia. Personas que no tuvieron realmente nadie que los instruyera. Es un error que suelen cometer. ¿Y qué hace entonces el joven? No recurre a buscar ayuda. Es un error muy común de los adolescentes. No piensa, no, yo salgo, yo nada más ahorita hago aquí, hago acá, y en su mente hace matemáticas de la vida, de lo que tiene que hacer, pero no tiene experiencia. No, pues pedí un dinero, me endeudé, quité esto, me faltó, debo aquí, pues voy a sacar un préstamo. Y como ya traen su IFE, ¿verdad? Si ya la traen, pues se les hace fácil ir a pedir un préstamo, porque hay empresas que te regalan casi el dinero, pero te amarran de ciertas formas. Y después llegan a tu casa un día, pues citatorio judicial. ¿Yo de qué? Que en mi vida he pedido ni un peso a estas empresas agiotistas que venden por todos lados, ¿verdad? Que la gente les compra igual por desconocimiento e ignorancia. No, pues que su hijo fulano debe 20,000 pesos, ¿no? Y pague la brevedad o vendrá un embargo y entonces ya viene el problema. Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué? No, pues voy a sacar un celular y que me prestaron no sé quién y que debí dinero acá. ¿Y por qué no nos dijiste? No, pues porque me daba pena, no me iban a ayudar. Y lo que era un problema así, se hace un problema así. Y así podría dar tantos ejemplos, no doy nombres, me vienen a la cabeza personas, nombres, porque no ignoran que tienen a quién recurrir. Y a veces es un momento para probar la humildad, pero si en tu familia nunca enseñaste que la humildad era un valor, ¿verdad? El reconocer un error, que es más valiente el que dice me equivoqué que el que sigue con la cabeza adelante para seguirse estrellando por todos lados. Se requiere más humildad y más valor para decir me equivoqué, reconozco, perdóname. Y vas a aprender más de eso, que si te sigues de frente recibiendo las consecuencias que van a seguir llegando. Pero otra vez, eso es un valor que era fruto de una creencia que después motivó tus acciones. Entonces todo va concatenado, como los eslabones de las cadenas. Uno te lleva al otro y te lleva al otro y te lleva al otro y te lleva al otro. No los puedes separar, van juntos uno con otro. Siguiente texto, Proverbios 6, versículo 1. Por eso la Biblia nos da una instrucción. Hijo mío, y curiosamente va dirigido de un padre a un hijo. Si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Mucha gente que tiene deudas debería leer esto, ¿verdad? Si has salido por fiador de tu amigo, no andes saliendo por fiador de otras personas.
de las que no tienes duda de su solvencia moral. Y qué fácil es que un joven, pues tú queda como mi aval, ¿no? Yo saco aquí una moto, saco este teléfono, y tú quedas como mi aval, ¿no? Pues al fin ya tenemos nuestro INE, somos todopoderosos en la sociedad. Sí, ándale, vas a ver al rato cómo te va a ir. ¿Qué dice? Has empeñado tu palabra a un extraño. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Aquí solamente habla de las palabras. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Yo he visto esto en muchos jóvenes. Hay jóvenes que no tienen la madurez para tomar ciertas decisiones de compromisos que hacen, pero después quieren honrar su palabra. No es que yo me comprometí, papá, yo me comprometí, mamá, y yo quedé en esto y lo voy a hacer porque pero hijo, no tienes por qué hacerlo, porque eso no, pero yo me comprometí. Y a veces a lo mejor la falta de un valor se suple con otro, ¿verdad? Y quieren ser honestos, y no es malo ser honesto, siempre y cuando te comprometas a cosas lícitas, correctas. De antemano te digo que para el pecado no existen los pactos, ¿eh? Si te comprometiste a hacer algo que era pecaminoso o inadecuado, no estás obligado a guardar ese pacto. Esos son pactos de mafia, son pactos de delincuentes y no valen. Dios no te pide que los honres, debes de quebrarlos de inmediato. Pero muchos jóvenes no, quieren honrar su palabra. No, pues ya embaracé a esta joven, no, yo voy a hacerme responsable. Bueno, no está mal. Pero tenía que haber llegado a eso. ¿Será lo correcto? Qué difícil, ¿verdad? Y luego los papás se meten ya en dilemas morales. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? Esto, aquello, lo otro. Y las familias se van desintegrando por eso también. Porque lejos de haber una cohesión que tenga valores, que tenga principios, empieza a haber un señalamiento mutuo, pues tú es que por tu culpa, es que tú no me dijiste, es que tú me dijiste, es que tú no hiciste, es que tú hiciste, te fuiste, no te fuiste. Eso se hubiera podido evitar si antes hubiera habido el trabajar previamente, pero no hubo tiempo. A veces los padres están más ocupados en ganar dinero que en dedicarle tiempo a sus hijos, que en enseñarles, que en platicar, que en instruirles, que en decirles no hagas esto, o si haces esto, deberías hacer lo otro. No hay tiempo. Están ocupados en ganar dinero. ¿Para qué? Después llega el dinero y se pierde por falta de juicio también, de todos modos. ¿Qué importante es entonces? ¿Qué debe de hacer? Dice, humíllate, quiébralo, záfate, libérate de ese yugo. No piden ayuda a los adolescentes y se enredan en compromisos y en circunstancias que no debieran estar metidos. Siguiente punto, número 4. Otro error que los jóvenes suelen cometer de manera bastante frecuente: se dejan imponer fácilmente valores falaces. Se dejan imponer valores falaces. ¿Por qué se dejan imponer? ¿Qué es un valor? Primeramente ya lo dije, un valor es algo que tú consideras que es justo para defenderlo o para guardarlo en tu vida. Eso es un valor, es tu valor. ¿Qué es honestidad? ¿Qué es sinceridad? Etcétera, un valor. Pero un valor falaz es algo que se disfraza de algo que es bueno, pero cuyo fondo es incorrecto, es inadecuado, ¿sí? ¿Qué son los valores falaces entonces? Bueno, vea simplemente cuáles son los criterios por los cuales la sociedad juzga que una persona es exitosa. Usualmente son valores falaces. ¿Cuáles son los 3 valores que tiene este mundo? La belleza, la juventud y el dinero. Es lo que todos quieren. Las mujeres luchan por no envejecer. Los hombres luchan por tener dinero. Digamos la belleza, la juventud, y todos buscan tener una apariencia más adecuada al estándar que nos da nuestra sociedad. Todos luchan por eso, ¿sí? Son valores falaces. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hay veces en que nunca vas a poder tener ninguno de los 3, ni belleza, hablo de la sociedad, lo que dice la sociedad, ni dinero, ni juventud si ya no eres un joven. Bueno, el adolescente tiene uno de los 3 sin hacer nada, es joven. Y esa juventud que tiene hace que ellos fácilmente adquieran entonces ideales que el mundo les promueve. Sé como fulano, sé como sultano. ¿A quiénes ensalza este mundo? A los artistas, a los futbolistas, a los músicos que
aparte de sus valores, aparte de lo que comuniquen, como son exitosos y ganan dinero y la gente los aplaude, pues hay que ser como ellos. Es un valor falaz, eso no cuenta. ¿Qué cosas desvaloriza la sociedad y que Dios valora mucho? La familia es una de las más importantes. La sociedad no valora a la familia. De hecho, la sociedad y la ideología de género que hoy está buscando ponerse por encima de todo es una ideología que no valora a la familia en ningún sentido. Por eso buscan siempre sacar a los jóvenes de las familias, porque la familia es una red de apoyo que te impide que no seas manipulado y que no seas abusado en muchos sentidos. Buscan sacar a los jóvenes de sus familias, porque estando fuera de sus familias no tienen defensa, para que les digan cualquier cosa. Entonces, se dejan imponer fácilmente valores. ¿Buscar a Dios es un valor de esta sociedad? Al contrario, tú buscas a Dios, te ven como alguien que estás perdiendo tu vida. Entonces, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo ahí. Se te está yendo la vida ahí en esa religión, el concepto que tiene el mundo, ¿verdad? Son valores falaces. Y los jóvenes fácilmente adquieren y abrazan esos valores porque esto nos lleva al punto número 5, y esto va pegado, el 4 y el 5 van de la mano. Son víctimas de la presión grupal. ¿Qué es la presión grupal? Es la presión que todos recibimos, todos, no solo los jóvenes, pero cuando alguien no tiene principios y valores formados en su vida ni convicciones, fácilmente es maleable, es moldeado por la sociedad y entonces empieza a tomar formas de vida y empieza a tomar maneras de vivir que van acordes a lo que la mayoría aprueba como correcto. Un ejemplo muy sencillo: si un joven busca de Dios y en su escuela o en su familia nadie busca a Dios, ese joven no la va a pasar bien ni en su escuela ni con su familia, porque va a empezar a ser señalado, va a empezar a ser visto como raro, le van a empezar a querer cuestionar, preguntar, no de buena manera, sino más bien para presionarlo, haciéndole creer que lo que está haciendo no es lo correcto porque nadie más lo hace, solo él. Y todos no pueden estar mal y nada más uno estar bien, ¿verdad? Entonces eres presionado. Y esa presión, que puede ser a través de burlas, que puede ser a través de decirte eso que haces no está bien, a través de poner en duda tus convicciones, o también de cuestionar tu fe, lo cual no es malo en sí mismo. Digan, ¿cómo sabes que existe Dios? Pues sí es cierto, yo les he preguntado a muchos hermanos en la iglesia, ¿y tú cómo sabes que existe Dios? No, pues porque lo creo. Pues sí, está bien que tú lo creas, pero eso no le sirve a nadie más, eso es tu fe para ti. Y a tus hijos, ¿cómo les vas a demostrar que existe Dios? Cuando te pregunten. ¿Y cómo le vas a demostrar a tu vecino que te pregunte por qué tú crees en Dios? ¿Qué le vas a responder? No, pues porque lo vemos en el aire, pero ¿cómo? Está bien, pero maquila tu idea, ofrécemela de forma que yo la compre, házmela atractiva. Pónmela de forma que yo la entienda y que diga, tienes razón. A veces no hay eso. Entonces, el joven es fácilmente víctima de la presión grupal. Aún los adultos caen fácilmente en esto. Cuando un adulto no tiene convicciones, fácilmente es empujado a la presión grupal. Ahorita que vienen las fechas de diciembre con la familia que se juntan, muchos adultos van a hacer cosas que usualmente no harían solamente porque están con la familia. Se van a tomar la copita, se van a aventar el bailecito, van a probar la droga. ¿Por qué? Pues porque toda la familia toma, toda la familia hace. Ellos no lo harían en su vida y saben que no está bien, pero como todos lo hacen, ay, bueno, pues es que la familia, es que estamos contentos, estamos celebrando y felicidades, ¿verdad? Te dicen en Navidad. Digo, ¿y felicidades de qué? Pues de que es Navidad, pero ¿y eso qué significa? No, le dije a uno de mis familiares y no le gustó. Le digo, no, o sea, yo estoy feliz porque estamos juntos con la familia, pero ¿no te das cuenta que mucho de lo que hacemos nada más lo aprendemos de lo que oímos y lo abrazamos? ¿Pero por qué? ¿Felicidades de qué? La sociedad no cree en Dios. ¿Tú crees que la sociedad celebra a Jesucristo? Que es supuestamente lo que se festeja en Navidad. Entonces, feliz Navidad. ¿De dónde está lo feliz? ¿Y qué significa Navidad? Pues natividad, ¿verdad? El nacimiento, feliz nacimiento ¿de quién? ¿Les quieres hablar de Dios? Te andan sacando de la cena.
Eso es presión grupal. La gente accede, ¿verdad? Y todos se dan abrazos, todos se felicitan, no saben ni por qué, pero hay que felicitarse. ¿Por qué? Pues porque es día de felicitarse. Hay que darse regalos. ¿Por qué? Pues porque el niño Jesús intercambió regalos con los Reyes Magos, ¿no? Yo he escuchado eso de la gente, ¿no? Digo, pues no, o sea, presión grupal. Bueno, el adolescente no tiene cómo defenderse. Si tú como adulto a veces puedes ser empujado. Ahora el niño que apenas tiene 13, 14 años, se lo marean así, mira, le dan vuelta, trapean el suelo y lo levantan. Él dice gracias todavía. No saben, no entienden que están abusando de él. ¿Por qué? Porque no tiene valores ni convicciones. Por eso es que un adolescente, padres, requiere, si tu hijo pequeño requería cuidado, todo adolescente requiere más cuidado que un niño pequeño todavía. Pero pensamos que ya no, porque ya está grande, decimos que está grande. No, todavía no, tiene muchos riesgos. Éxodo 23, verso 2. Por eso la Biblia nos dice lo siguiente: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Qué fácil un adolescente agarra y se va a hacer desmanes a una manifestación, ¿verdad? Sí, que el gobierno, y a reventar piedras y a romper cristales y a robarse en los oxxos ahí las cosas. ¿Y por qué haces eso? Pues porque todos lo hacemos. Se protegen en la muchedumbre. Porque la policía no los va a agarrar. ¿Por qué? Porque son 100 jóvenes. Yo estoy en una vocacional y una vez los llamados porros nos llevaron en un camión a todos, y ahí me treparon a mí también. Ahí iba yo con mi portafolio, ese día tenía dibujo técnico, y ahí íbamos trepados en un camión que secuestraron estos llamados porros. Y ahí vamos, una manifestación, yo nunca supe de qué fue, ni para qué, pero ahí nos llevaron a todos. Yo tenía 15 años en ese momento. Y a gritar, y ustedes griten y digan y no sé qué, y pues todos ahí pues sí gritando porque nos decían. Y chamacos de nuestra propiedad, ¿verdad? Y ya regresamos y pasaron a asaltar ahí una tienda. En ese tiempo no había Oxxos todavía. Se metieron a un gigante, me acuerdo, las tiendas ya no existen ahora. Y se metieron a robarse cosas y no les dijeron nada, pero eran como 50, 100 muchachos. Y pues ya regresamos en la noche, mis padres preocupados, ¿dónde andabas? No había teléfonos celulares ni nada. No, pues que los porros. Ya después a uno resultó que le dispararon, lo hirieron. O sea, y ahí andaban montones de jóvenes. Y así muchos jóvenes están. A lo mejor no se los llevan los porros, pero se los llevan los primos, los tíos, los familiares. Ay, pues sí, pues es tu tío, pues vete con él. Ay, pues es tu primo, convive con la familia. Pues ¿qué tipo de familia es? A lo mejor, ¿sabes qué? Gracias, familia, pero si no vas a enseñar algo bueno a mi hijo, mejor no te lo lleves, déjamelo aquí. Ay, que tú te crees mucho, no dejas a tu familia venir por tu religión, que te impiden. No me impiden nada, yo tengo convicciones nada más. Y quiero algo mejor para mi hijo que lo que está. ¿Qué te dice la Escritura? No seguirás a los muchos para hacer mal. Y los jóvenes fácilmente son empujados a eso. A donde te llamen, y más si te van a dar torta y refresco, ahí van. Vamos, órale, hacer escándalo, hacer relajo. Ni responderás en litigio, o sea, algo más, ya más fuerte, en un juicio. No vas a acusar a alguien solamente para hacer agravio porque son más, porque son los más. Es un error muy frecuente de los adolescentes. Se permiten imponer valores y son víctimas fácil de la presión grupal. Siguiente punto, número 6. Son imitadores y no tienen modelos a seguir. Otro error de los adolescentes que suelen cometer es que los adolescentes, como los niños, son imitadores. Casi todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por repetición, por patrones de actuación. Si tú te pones a pensar en lo que haces en tu vida diaria, todo es un patrón que ya aprendiste hace 5, 10, 15 años, lo mismo. Todos funcionamos así. Y ese patrón de conducta lo aprendimos de alguien, nuestro papá. Si tu papá siempre se levantaba en la mañana
y desayunaba, se bañaba y se iba a trabajar, pues usualmente lo más probable es que tú también hagas lo mismo y está bien. Pero así como esos patrones que son buenos, también los patrones no buenos, también los aprendemos igualmente. Entonces, un adolescente es un imitador. Así como el niño, dicen que los niños son como esponjas, también los adolescentes siguen siendo todavía esponjas, pero ya va a ser una cuestión más moral sobre todo. Y lo más terrible es que no tengan modelos a seguir. ¿Quiénes son los modelos de la sociedad? Pues Messi, ¿verdad? Un hermano decía hace tiempo, puso una foto de, no me acuerdo quién era, y puso una foto, ¿y este quién es? Y era Messi. Ah, pues Messi, todos los chavos, Messi, pues todos lo conocen. Pero pones una foto de un prócer de la humanidad, ¿no? Un defensor de derechos civiles, y pues, algunos quizás sabrán, alguno por ahí que lea, pero la mayoría, quién sabe quién es ese hombre, pero Messi o cualquier deportista, futbolista, músico, cantante, como este famoso el Bad Bunny, ¿no? Que canta pura basura y que es un llenadero de desperdicio para los oídos de la gente, pero los jóvenes les gusta. Y al darte cuenta de lo que los jóvenes oyen, te das cuenta del tipo de personas que son. Es muy triste. ¿Sabías tú que Platón, no, era Sócrates, fue el maestro de Platón, decía que la música debía ser regulada por el Estado? Él decía, pueden decir lo que quieran de mí en el Estado, pueden formular las leyes que quieran, ese era sí era Sócrates, si me dejan a mí llevar la música que va a escuchar un país. Fíjense, era un filósofo, era un hombre que dedicó toda su vida a examinar. Decía, no me importa qué leyes promulgue un Estado, si a mí me permiten controlar la música que la gente va a escuchar en ese Estado. Diciendo, yo puedo hacer que la gente piense y viva de tal forma si yo puedo controlar lo que oyen, aunque el Estado diga, y es la verdad, las leyes, ¿quién las respeta, verdad? Usualmente. La mayoría de las leyes no se respetan. Pero los músicos, ¿qué influencia tienen en la sociedad? Entonces, un adolescente necesita desesperadamente modelos a seguir y usualmente no los tiene. De manera natural deberían ser los padres en primer inicio. Y por eso la importancia de que un joven pueda buscar a Dios en su temprana edad. Porque si no va a agarrar valores. O sea, si tú eres joven y dices, no quiero buscar a Dios, yo le pregunto al joven, entonces ¿a quién vas a buscar? No, pues a nadie. Es una mentira, estás buscando ya algo. Nadie vive solo sin imitar a los demás, porque estamos en un ambiente que nos presiona, que nos moldea, que nos está constantemente constriñendo para vivir de cierta forma. Y si tú no tomas el camino de buscar a Jesucristo ahora, tú ya estás buscando. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra, todo el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si tú no vas a fundar tu vida en los lineamientos de la Escritura, vas a echar a perder tu vida, es lo que te está diciendo el Señor Jesús. Le estás desparramando, como si tuvieras un galón de agua y no hubiera más agua para que tomaras en una semana y tienes solamente un galón y tú empezaras a tirarlo por el suelo. Y después te vas a morir. No, tengo agua, te la estás tirando y te faltan 6 días y cuando te queden 4 días y no tengas una gota de agua, en 3 días sí te puedes morir sin agua, ¿sabías eso? Puedes vivir sin alimento, pero sin agua no. Sin agua no puedes vivir. El agua es vital. Entonces, querido joven, yo te propongo el camino de Jesucristo, porque es el único que te da valores y creencias racionales y que son adecuadas. Proponme otro sistema de creencias que tenga lo mismo o que te dé algo similar. Si es que conoces, investiga, puedes leer también. Pero no te cierres, ni consideres el cristianismo como la religión de tus padres, porque no lo es. El cristianismo es el camino de Dios para la humanidad, para todos. Todo lo que respira, dice la Biblia, alabe a Jehová. Todo lo que respira, no dice los judíos o los de aquí, todo lo que respira, porque Dios te creó. Y si Dios no te creó, entonces ¿de dónde saliste tú? Explícamelo. Dame una explicación válida que yo te pueda comprar de dónde vienes si Dios no te creó.
Y resulta que si Dios te creó, entonces le debes a Él gratitud porque te creó, porque eres una obra de Él. Y si tú leyeras este libro, te darías cuenta para qué te creó y todo lo que hay de bendición detrás de los lineamientos que Dios te da en su palabra. Tienes que imitar a alguien. Solamente puedes elegir a quién, pero no puedes ser tú mismo en el sentido de que yo me formé a mí mismo, no es cierto. Nadie se forma a sí mismo porque estamos en una sociedad que es formadora en todos sentidos. La sociedad te dice cómo debes peinarte, cómo debes vestirte, cómo debes caminar, qué normas debes seguir en la calle, cómo debes trabajar, cómo debes estudiar, te dice todo. Y todos estamos inmersos en esa sociedad, no lo puedes evitar. Y no todo es malo, hay cosas que son buenas. Pero cuando tú buscas un modelo a seguir para tu vida y no lo tienes, lo más fácil es que tomes un modelo incorrecto. Salmo 34, 14. Dice la Escritura: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y el Salmo 37, 27 nos dice algo similar. Apártate del mal y haz el bien, pero aquí tiene una promesa: y vivirás para siempre. ¿Sí? Te lo dice Dios, te lo dice la palabra. Pero tienes que hacer dos cosas primeramente: apartarte del mal y después hacer el bien. Pero aquí tenemos un problema si eres adolescente: ¿qué es el mal y qué es el bien? Si le vas a preguntar a Bad Bunny, te va a meter puro desperdicio en tu cabeza. Si le vas a preguntar a la televisión, te va a dar valores falaces. Si le preguntas a tus padres, si tus padres tienen temor de Dios, te van a dar buenos principios. Pero tú aún así necesitas profundizar más para tu propia vida. ¿Y qué es el bien? ¿Qué es el bien? Son preguntas fundamentales de nuestra vida, ¿verdad? Porque si Dios me pide que me aparte del mal y haga el bien, pero no sé qué es el mal ni qué es el bien, no voy a saber de qué apartarme, ni voy a saber qué es lo que tengo que hacer tampoco. Y voy a encontrarme como el que levanta el cofre del carro y espera encontrar el letrero y nunca lo haya. Pues no, porque no está. Tenías que haberte preparado desde antes para saber qué fallaba. Es una parábola. Entonces, vivirás para siempre. Punto número 7, penúltimo punto. ¿Qué otro error suelen cometer los adolescentes? Pérdida de oportunidades que no van a regresar a tu vida. Por causa de los malos ejemplos, de las malas decisiones, de la falta de convicciones, los noviazgos, relaciones sentimentales o metas torcidas, los jóvenes pierden la edad de oro para prepararse para la vida académicamente. Si tienes la fortuna y la bendición de tener padres de familia que te puedan sostener para estudiar, tienes una bendición gigantesca. Que te puedes dedicar nada más a estudiar, olvídate. Muchos jóvenes tienen que trabajar para pagarse su estudio y no tienen opción. Algunos porque no tienen padres y algunos porque sus padres no valoran la preparación y simplemente ¿quieres estudiar? Pues estudia, a ver cómo te provees todo. Y muchas veces, por los 6 puntos que vimos anteriormente, se pasa el tiempo y los jóvenes no se prepararon, no estudiaron, no acabaron su preparatoria, no empezaron su carrera, no terminaron. Y después llegan al mundo laboral y dicen: ay, si tuviera la prepa, ay, si tuviera, aunque sea la escuela trunca, la universidad, aunque no hubiera acabado, pero que hubiera empezado a estudiar. Si hubiera acabado mi carrera, si me hubiera titulado, ¿verdad? Y tuve la oportunidad, tenía los medios, mis papás me apoyaron, pero no lo aproveché. ¿Por qué? Porque andabas en el cotorreo, porque andabas ahí perdiendo el tiempo con los muchachos, andabas en el jijiji, jajaja, y se te fueron los mejores años de tu vida para prepararte para el futuro. Es otro error muy común que suelen cometer. ¿Y qué pasa? Después, ya que tienen hijos, ya que tienen encima la carga laboral, la carga de sostener un hogar, de criar hijos si son mujeres, ahora sí ya quieren estudiar. Y no está mal, si te puedes preparar, prepárate, pero no era lo más adecuado, porque si tú te vas a estudiar, ¿quién va a criar a tu hijo? Y vas a repetir el mismo error que cometieron contigo, pero tú con la oportunidad que
con la cuestión de que tú sí podías haberlo aprovechado y no lo aprovechaste. Es otro error muy común que los jóvenes suelen poner. ¿Por qué? Falta de principios y valores. Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 10, verso 5. Dice la Escritura: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. La siega es la época en la cual había que recoger la cosecha. ¿Y qué pasa si cuando es tiempo de irse a recoger, ándale la cosecha porque va a llegar el invierno, va a nevar? Ay, déjame descansar, tengo sueño. Y en lugar de apoyar en casa para que la familia tenga el sustento para el futuro, se echa a dormir. ¿Qué va a pensar el papá de ese hijo? Qué vergüenza. Qué vergüenza que no seas alguien que valore el trabajo, no sabes lo que cuesta ganarse las cosas. Y ahí vaya, y si usted se va dando cuenta en cada uno de los errores de los adolescentes, va aparejado el error de los padres. Padres que nunca le enseñaron a sus hijos el valor de las cosas. Es que no quiero que mi hijo sufra y le das todo lo que tú no tuviste, pero tú tuviste que sufrir para tenerlo y lo valoras. Y tienes un valor diferente de vida respecto al dinero. Y los jóvenes que solamente estiran la mano y dicen dame, 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 como la sanguijuela, ¿verdad? Y los padres dan, dan y dan, pensando que hacen un bien, realmente están generando un mal, porque están dejando la oportunidad de formar un valor en sus hijos. ¿Cómo se llama ese valor? El apreciar el costo de los recursos que te dan. Tanto si tienes un árbol que le arrancas una manzana o una pera, pues ese árbol no creció solo. Bueno, algunos sí llegan a crecer solos, pero si está en tu casa, pues tuviste que regarlo, tuviste que limpiarlo, tuviste que abonarlo. Es un trabajo, es una enseñanza de vida. Usualmente el adolescente suele pensar, ¿verdad?, que va a tener tiempo toda la vida, que todo el tiempo van a estar sus papás para ayudarlo, y no siempre van a estar papá y mamá toda la vida. Y te sobreviven, qué bueno, pero si no, qué terrible. O si papá y mamá se enferman y ya no pueden suplir, y si no dejaste esos valores, y si no enseñaste esas ideas, ¿qué va a pasar después con ellos? Proverbios 24:10 dice otro texto más: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo. ¿Cuándo es el día de trabajo? Pues es una parábola, se aplica en todo momento, cuando tienes que hacer y no lo haces, dejas pasar el tiempo. Y los jóvenes constantemente suelen hacer esto, pierden el tiempo. El celular, la computadora, las redes sociales, y de ahí nacen los ninis, ¿verdad? Están ocupados. ¿Cuál es tu trabajo? Pues atender mis redes sociales, ese es mi trabajo. ¿Cuánto te pagan? No, pues, ¿comes de ahí? ¿No? ¿Vistes de ahí? Entonces, ¿cómo está? A ver, explícame cómo está eso, ¿verdad? No se valora entonces el costo de la vida. No se valora, y es un error muy común que suelen cometer. Y el día que quieren tener Por eso es que hoy en día los tiempos de estadía de los jóvenes con las familias, ya antes los jóvenes, pues ya a los 20, 25 años, cuando mucho, ya se habían casado, se habían ido, tenían su familia. Hoy en día no, tenemos a los niños de 35 años todavía en sus casas. Y no trabajan. Y aparte no ayudan en su casa. Pero quieren levantarse y encontrarse el cafecito y el desayuno ahí todos los días. Y ni su ropa lavan a veces. Uy, si les pides que te ayuden, casi casi los estás ofendiendo. ¿Cómo crees que yo voy a ayudar en eso? No, yo no. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Pues los papás. Y el adolescente no supo entender que en lugar de ser eso un beneficio, era un daño para su propia vida. Fue un daño, a la larga va a ser un daño. Último punto. Último error, creer que en esta etapa tienes que ser feliz. Es un error muy común, ¿verdad? Y a veces, la sociedad misma nos infunde esto, ¿eh? Si eres joven, tienes que ser feliz. ¿Y sabe usted que el suicidio es la segunda o tercera causa de muerte de los jóvenes en México? Y la pregunta es, ¿por qué se suicidan si son jóvenes? Deberían estar felices.
Pero la verdad es que la juventud no es un sinónimo de felicidad. Puedes ser muy feliz si tienes valores, si tienes guía, si estás acompañado, si tienes principios. Entonces sí, tu juventud puede ser una mina de oro, pero si no, pueden venir depresiones, pueden venir angustias, pueden venir tristezas, pueden venir toma de malas decisiones que después te llevan a, en lugar de estar feliz, estar hasta amargado contra la vida, amargado contra todos. Y los jóvenes, muchos jóvenes suelen estar constantemente enojados. ¿Enojados contra quién? En el fondo es un enojo contra sí mismos, porque creen que deberían ser felices y que algo están haciendo mal y por eso no son felices. Y la verdad es que no eres feliz porque en primer lugar estás vacío tú mismo. Y en segundo lugar no sabes qué hacer para solucionar ese vacío, por eso estás infeliz. Y piensas que son tus padres, y piensas que es sultán, y piensas que es el gobierno. Por eso los jóvenes son reclutados fácilmente por los grupos revolucionarios, izquierdistas que buscan derrocar los gobiernos. No, es que por culpa del gobierno, cuando estaba el PRI, pues por culpa del PRI era, ¿verdad? Ahora que es otro partido, pues por culpa de este partido es esto. Y siempre hay a quien echarle la culpa. Y la verdad es que el responsable eres tú mismo. Tú forjas gran parte de lo que eres. Muchos adolescentes creen que deben ser felices y la verdad es que la mayoría de los jóvenes no lo son. Hay muchas circunstancias en la vida. Por eso un hombre decía que la vida es como una cebolla. Cada año es como quitarle una hojita a la cebolla y conforme la vas sacando vas llorando porque la cebolla te hace llorar. Sí, así es la vida. No puedes pasar al siguiente sin derramar una lágrima. Hay sinsabores, hay desengaños, hay mucha maldad, hay mucho pecado. Y si no estás apercibido, caes en las redes, caes en los baches de la vida, ¿verdad? Y de algunos ya no sales. Unas dos jovencitas que eran hermanas iban a un concierto al Palacio de los Deportes, se cayeron a una coladera que estaba destapada y se murieron las dos. Qué terrible, ¿no? Qué mancha de sangre para aquel que se robó la tapa de esa coladera. A lo mejor ni supo, pero Dios sí supo. Sí. Y ya llevó una muerte encima. ¿Y para qué? Para venderla, ¿verdad? Para venderla. Un hombre apenas estaba leyendo una noticia el jueves. Toda la zona de migración, cuando tú vas entrando a México por avión, hay una parte de migración donde todos los extranjeros y los mexicanos tienen que pasar a registrar que están entrando al país. Bueno, todo el área de migración se quedó sin sistema porque un fulanito, ¿verdad?, se metió a un pozo y pensó que eran cables de cobre, o sea, hasta para robar es ignorante, y cortó unos cables de red. Y se los llevó. Los cables de red no valen nada, son de nylon con plástico, es un poquito de fibra óptica. Pero dejó horas sin servicio al aeropuerto en su área de migración, porque un fulano quería llevar dinero y cortó unos cables que además ni le sirvieron para nada, porque esos no te los compran, no sirven, además rotos. Pensó que era cobre. Y otro señor lo agarraron apenas llevándose una coladera, después de que se murieron las que murieron en el hoyo de la coladera. Estaba llevando una coladera y se lo llevaron. Y dice, ¿para qué se lleva? ¿Cuánto le iban a dar? Me iban a dar 200 pesos, dice, por la coladera. Valores, principios, creencias. Y así como eso que te cuento, muchos jóvenes hacen igual cosas y dices tú, ¿dónde tenías tu cabeza, mijito, cuando hiciste esto? ¿Dónde estaba la instrucción? ¿Dónde estuvo la dirección? Si eres joven, mi amado joven que estás aquí, si estás viendo este estudio, lo estás escuchando, acércate a Dios. Si tus padres no te acercaron a Dios, tampoco es un pretexto. Si estás tú hoy aquí, tú busca a Dios, eres responsable. Si eres padre de familia, eres responsable de guiar a tus hijos y proveerles los valores que van a después a poder moldear su futuro. No te hagas a un lado. No digas ya está grande, no digas ya es adolescente, no digas ya trabaja, no digas ya es adulto, aunque sea adulto, mientras esté bajo tu techo, tú sigues siendo el responsable de él. Pero tiene 22 años, no importa, a veces es inmaduro
Y puede que tenga 30 y todavía no es maduro tampoco, porque no tuvo la experiencia de vida que tú sí tuviste, donde a lo mejor te criaron a palos, te criaron una vida muy dura, con escaseces. Y aunque eso no es bueno en sí mismo, sí te ayudó a valorar cosas y a tener una forma de vida muy distinta que la que hoy tienen ellos. No te hagas a un lado, no los avientes y digas, pues allá él. Mientras estén bajo tu tutela, eres responsable también ante Dios en una parte. Porque eres la autoridad de esa casa, eres el que dirige ese hogar, eres como le llaman, ¿verdad? Eres el jefe del hogar, el jefe de la casa. Sea que seas hombre, y si eres una madre soltera o no tienes un marido, pues tú como mujer eres la jefa de esa casa. Y tú vas a responderle a Dios por la vida de ese joven, de esa jovencita. Así que pues pídele a Dios ayuda, porque aún como padres, ¿quién dice yo sé ser padre y sé hacer todo? Si el adolescente no sabe, tiene un signo de interrogación cuando está ante la vida, pues los padres estamos igual cuando estamos delante de nuestros hijos también. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Doblar las rodillas y decirle, Dios, ayúdame. No sé cómo hacer esto. Me queda muy grande el paquete. Ayúdame. Toda sabiduría viene de parte de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Le invito a que meditemos un momento en esto, a que hoy puedas reflexionar sobre las decisiones que estás tomando en tu vida. Si eres padre y tienes adolescentes, y aún si no los tuvieses, si tienes niños, esos niños un día van a ser adolescentes, aunque no quieras, van a crecer. ¿Cómo estás guiándote y cómo estás dirigiendo las cosas el día de hoy? ¿Sabes cuál es el común denominador para padres e hijos? Todos necesitamos la ayuda de Dios. Todos necesitamos la guianza de Dios para saber lo que tenemos que hacer. Nadie sabemos realmente con certeza y con toda claridad qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. Es muy difícil. Es una materia harto complicada. Pero Dios sí sabe cómo ser padre. Él sí sabe cómo ser padre, y si tú le pides ayuda a Él, Él te puede ayudar. Él te puede dirigir, Él puede darte de su espíritu y te puede dar claridad para saber hacia dónde caminar, hacia dónde empujar a tus hijos, hacia dónde estorbarlos para que no vayan, hacia dónde animarlos para que continúen también. Valores, principios de vida. Que el Señor nos pueda ayudar y guiar para dirigir nuestros pasos en el sentido correcto. ¿Qué camino estamos tomando? Jesús habló de dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. Y cada una de ellas tenía un destino. La puerta ancha es muy fácil, el camino ancho es muy sencillo. Solo hay que seguir lo que la sociedad nos dice. El camino angosto y la puerta angosta son difíciles. Muy pocos van por ella, pero lleva a la vida. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Por la puerta angosta tengo que pasar. Si con Jesús quiero estar, la otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús.
es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Por la puerta angosta me tengo que esforzar. Si con Jesús quiero estar, la otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Por la puerta angosta tengo que pasar. Si con Jesús quiero estar, la otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Todas las cosas que valen la pena en esta vida cuestan, y cuestan mucho. Nada es regalado. Solamente Dios nos da su gracia, y aún esa gracia fue muy costosa. Y Él está dispuesto a dárnosla como un don, si nosotros estamos dispuestos a andar en sus caminos. Si estamos dispuestos a honrarlo, para que, como su palabra dice, el que me honrare, mi Padre le honrará, para que donde yo esté también esté el que me sirva. Solamente puedes elegir a quien tú servirás en esta vida. El camino de Dios es angosto, no es fácil, pero trae bendiciones y gozos que el mundo no conoce. Por el contrario, los placeres y goces de esta vida pueden ser muy deleitosos inicialmente, pero a la larga te dejan un pésimo sabor de boca y consecuencias de las cuales a veces nunca te recuperas del todo. Cada día te adoraré, con alegría te buscaré. Eres para mí todo, mi Señor, Jesús, mi Rey, mi Dios. Cada día te adoraré, con alegría te buscaré. Eres para mí todo, mi Señor, Jesús, mi Rey, mi Dios. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Mi paz te doy,
amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Mi amor te doy a ti. Es la paz que el mundo no entiende. Mi paz te doy a ti. Necesitamos esa paz y ese amor, Señor, que el mundo no puede proporcionar y que a veces promete que la dará, pero al final nos defrauda y nos deja siempre con una necesidad de más, porque no está en ella la saciedad, porque solamente en ti, Jesús, encontramos a ese amigo que en verdad siempre es fiel, siempre está cerca, siempre está dispuesto a responder y a darnos un hombro en el cual llorar, proporcionarnos un consejo adecuado en el momento de la angustia. Padre, que la vida de cada joven que escuche este mensaje pueda ser edificada, pueda ser guiada, Señor, que cada uno pueda decidir apartarse del mal y hacer el bien, a fin de que viva para siempre, Señor. Te damos hoy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret.